Esta tarde quiero hablar acerca de qué tan constantes somos nosotros. Así que preparémonos todos para este mensaje, que con la ayuda de Dios, espero que cada uno de nosotros podamos evaluar cómo está nuestra cualidad, nuestra capacidad de ser constantes, de ser esas personas que siempre van permaneciendo firmes ante las diferentes circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Entonces, quisiera empezar con una pregunta para cada uno de nosotros en esta tarde, que podamos responderla cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior. Y esa pregunta es, ¿soy yo una persona constante? Respondámoslo allí, evaluemos, principalmente en la meta más grande que tenemos en nuestra vida, que todos bien sabemos cuál es, de llegar hasta el final de este camino, cumpliendo nuestra parte del pacto para recibir el galardón, para recibir esa corona que Dios tiene preparada para todos los vencedores. Entonces, revisemos por unos segundos, tomémonos allí esos segundos para responder esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Soy yo una persona constante? ¿Puedo afirmar que soy una persona constante? Principalmente en este camino, debemos ser constantes en todas las cosas buenas y en todo lo que hacemos bien, pero principalmente en este camino y en este llamamiento de nuestro Dios. ¿Soy yo constante? Y también, ¿qué pensarán las otras personas de mí? Podrán decir que sí, efectivamente, mi prójimo o esta persona que está a mi lado sí es una persona constante. Constante, por ejemplo, ¿en qué? En venir a los servicios, a la Santa Convocación. Vengo constantemente, continuamente, vengo como Dios lo ordena. O por el contrario, soy una persona que constantemente falta a los servicios. También puede ser ese el caso, que sea una persona constante, pero para faltar a los servicios, no para venir con regularidad como debe ser, haciendo ese esfuerzo y poniendo de nuestra parte para estar siempre allí en la Santa Convocación. Entonces, ese es un ejemplo. Soy constante viniendo cada sábado, indefectiblemente, siempre que tengamos la salud, la capacidad, la posibilidad, soy constante en venir a los servicios. Otra pregunta, otra aplicación. Soy constante en el diezmo, en el segundo diezmo, en el primer diezmo. Soy constante guardando esos diezmos. También otra pregunta, es algo que nosotros debemos respondernos allí, porque es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso con Dios, de ser constantes, de ser fieles, guardando ese diezmo. Y no significa que lo guardamos porque siempre es fácil, sino que también guardamos los diezmos en los tiempos difíciles, cuando surgen situaciones imprevistas, cuando surgen gastos, cuando surgen situaciones que requieren recursos, que requieren dinero y quizás no lo tenemos o tenemos allí algunas dificultades económicas. Soy constante aún en las dificultades, en guardar ese segundo diezmo, guardar ese primer diezmo, entregarlo fielmente, ese primer diezmo al servicio de la obra de Dios, y el segundo diezmo lo guardo fielmente y lo preparo con constancia, mes a mes, durante todo el año, para disfrutarlo y para todos los gastos que se deben tener allí en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esos son ejemplos para que nos respondamos nosotros si realmente somos personas constantes en lo que debemos estar haciendo, si tenemos esa constancia. Lo mismo en la ley de Dios. Solamente guardamos la ley de Dios
nos enfocamos en guardarla los sábados y ya el resto de la semana no somos constantes en guardar esa ley de Dios, es algo que nosotros debemos revisar. Si también a lo largo de la semana, cada día, somos constantes en la oración, a lo largo de las Escrituras se nos exhorta a ser constantes en la oración. El apóstol Pablo fue uno de ellos que en sus epístolas exhortaba a los cristianos, a las iglesias seguidoras de Cristo, a las iglesias de Dios, las exhortaba a que fueran constantes en la oración. Y es una oración y es una exhortación que perfectamente aplica para nosotros, que seamos constantes en la oración, constantes en guardar fielmente el pacto, los mandamientos de Dios, la obediencia a esos mandamientos de Dios, que seamos constantes en hacer el bien y no solamente cuando las cosas van bien o cuando se nos facilitan las cosas, sino también cuando pasan dificultades. Y ahí es cuando se prueba nuestra constancia, nuestra capacidad de ser constantes, cuando las cosas no van bien. Cuando tengo, por ejemplo, una dificultad con un hermano o con un ministro, entonces empiezo a faltar a los servicios, empiezo a ausentarme, empiezo a distanciarme. Ahí empieza a ser probada esa habilidad, esa capacidad nuestra de ser constantes. Lo mismo en el segundo diezmo y en el primer diezmo. Cuando vienen dificultades, tengo yo esa capacidad, dificultades económicas, dificultades de diversa índole, tengo yo esa capacidad de permanecer constante, guardando ese primer diezmo, guardando ese segundo diezmo. Entonces, esa capacidad nuestra se prueba cuando estamos nosotros allí pasando a través de pruebas, a través de dificultades. Ahí, y tenemos que tener esa voluntad firme, tenemos que tener esa firmeza en nuestro enfoque, permanecer enfocados en lo que debemos estar haciendo, permanecer siempre firmes. También, por ejemplo, cuando estamos orando a Dios, cuando hemos orado a Dios por diferentes peticiones, por diferentes situaciones que estemos atravesando y que necesitamos su ayuda, somos capaces de permanecer constantes en esa petición, en esa oración a Dios, en ese contacto con Dios, a pesar de que tal vez Él nos haga esperar un tiempo o nos tenga allí en espera de su respuesta o no veamos una respuesta de Él en el tiempo. Entonces es algo que nosotros debemos revisar, hermanos, cómo está en nosotros esa capacidad de permanecer constantes y mucho más cuando vienen dificultades. Veamos, para empezar, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, en la epístola de Santiago, si me desean acompañar, en el capítulo 1 y en el versículo, vamos a leer en el versículo 8, epístola de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se nos advierte a través de esta escritura que no seamos de doble ánimo, que revisemos en nuestro corazón, porque desde allí parte esa firmeza para que seamos constantes en todos nuestros caminos. El hombre de doble ánimo. Entonces se nos exhorta a que revisemos, que no haya un doble ánimo en nosotros, que no haya ese doble ánimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos matrimonios en esta época actual a nivel mundial? ¿Qué pasa en muchos matrimonios? Que cuando vienen las dificultades, cuando vienen diferencias o cuando vienen situaciones complicadas, pues cada vez se opta más por separarse, por dejar aquel pacto, dejar aquella unión, dejar aquel compromiso, dejar aquel juramento.
aquella decisión que tomaron juntos y terminan apartándose, ¿cierto? Pierden o no explotan, no desarrollan, no ponen en acción esa capacidad de ser constantes y de buscar solución, de buscar cómo resolver las diferencias y seguir adelante. Entonces, hoy actualmente alrededor del mundo, toda la humanidad, pues cada vez se ve más ese doble ánimo. Y por supuesto, pues como nos lo demuestra claramente la escritura, la palabra de Dios, si hay doble ánimo, vamos a ser inconstantes en nuestros caminos. Es decir, no vamos a continuar firmes allí en nuestro camino, porque hay ese doble ánimo. Y de hecho, pues se escucha uno con personas que hablamos no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, que hay muchos que escuchan a uno personas que dicen, si este matrimonio, si esta relación no funciona, pues sencillamente nos dejamos o incluso a veces también pues se van a una unión libre, se van a vivir juntos precisamente porque piensan que si aquí no funcionan las cosas, si no se entienden o si va a estar pues difícil el camino, pues sencillamente ellos se apartan y no tienen pues mucha intención en ser constantes, en avanzar con firmeza allí en esa elección, esa decisión que tomaron, ese compromiso que hicieron. Por poner un ejemplo. Entonces nosotros debemos revisar y pedirle también a nuestro Dios que a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos permita ver si hay algún doble ánimo en nosotros, si hay algo de doble ánimo en nosotros para sacarlo, para identificarlo, reconocerlo y sacarlo de nuestra vida, de tal forma de que no haya esa inconstancia que dice allí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios ciertamente, hermanos, nos llamó a un compromiso muy serio, a un pacto de vida o muerte, como bien lo sabemos, y que debemos nosotros honrar con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, ese pacto. Entonces requiere tener esa mentalidad, esa disposición a ser constantes en cumplir nuestra parte del pacto, en hacer lo que está a nuestro alcance, lo que nos corresponde a nosotros hacer. No simplemente cuando vienen las dificultades, tomarlo como excusa para dejar de hacer lo que debemos estar haciendo, para dejar de obedecer a Dios, para tomar algunas decisiones incorrectas. Entonces tengamos eso allí muy presentes, hermanos, de que nosotros debemos, a la luz de la palabra de Dios, evaluarnos y analizar si hay doble ánimo en nosotros. Una persona constante es una persona que se adhiere con firmeza a esa misión, permanece enfocado, permanece mentalizado. Entonces, una persona constante busca cómo solucionar los obstáculos, cómo solucionar los inconvenientes que se le presenten. No busca renunciar, no busca desanimarse, no busca excusas, sino que la única opción para una persona constante es seguir adelante, seguir hacia esa meta y buscar la solución, pedirle ayuda a Dios, hacer su parte para seguir firme hacia la meta. Entonces, una vez nosotros entramos allí en ese pacto con Dios, en ese pacto en el cual el ministro nos llevó a cabo allí el bautismo, en el cual se nos sumerge y se nos impone las manos y somos engendrados con el Espíritu Santo de Dios, pues nosotros debemos tener claro que entramos en un camino en el que la única alternativa, la única opción es llegar a la meta, es la única real solución y debe ser nuestro único enfoque. Y cuando ya tenemos eso interiorizado, cuando ya tenemos esa claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, cuando ya tenemos toda esa claridad, cualquier inconveniente, todas las pruebas, todas las situaciones que vienen,
Vamos a buscar pasarlas, vamos a buscar aprender la lección, vamos a buscar corregir lo que debemos corregir en nuestra vida, solucionar lo que debemos solucionar en nuestra vida, porque tenemos una sola meta, una sola salida, una sola alternativa. Lamentablemente, el ser humano tiene allí esa influencia, tiene allí esas acechanzas del adversario, el adversario que busca, que nos rindamos, que nos desanimemos, que bajemos la guardia, que bajemos nosotros, que perdamos el enfoque. Eso es lo que busca el adversario. Entonces, cuando viene una prueba o estamos pasando por una dificultad y se nos baja el ánimo, se nos baja de pronto la fuerza, pues el adversario está allí aprovechando eso para que nosotros podamos caer allí en sus garras, como él lo pretende. Entonces nosotros debemos tener siempre esa claridad de que la única solución, el único camino, la única meta que tenemos es llegar al final de este llamamiento, adelante, firmes, alcanzar esa meta, como la alcanzaron tantos hermanos nuestros que ahora duermen y que están ya esperando ser resucitados en ese cuerpo espiritual y recibir todo ese galardón y esa herencia que Dios tiene preparada para los vencedores. Entonces, devolvámonos un poquito aquí donde estábamos leyendo, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, devolvámonos al versículo 5, por favor. En el versículo 5 leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios no nos está diciendo que estamos solos en este camino o en nuestras debilidades o que no tenemos posibilidad de desarrollar la constancia. Todo lo contrario, nos está diciendo, pídanla. Pidamos a Dios si estamos faltos de alguna capacidad, si estamos faltos de ser constantes, de permanecer firmes en este camino, de seguir avanzando a pesar de las dificultades, de las pruebas, de los diversos obstáculos que encontremos en él. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero luego, ¿qué dice en el versículo 6? Pero pida con fe. Una persona constante es una persona con fe. Es una persona que tiene siempre allí, en su mente, en su corazón, en todo su ser, cuál es la meta a la que se dirige, cuál es el objetivo en su vida, cuáles son las promesas de Dios. Sigamos leyendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si cuando revisamos el capítulo 11 de Hebreos, que no vamos a ir allá en esta ocasión, pero cuando lo hemos revisado en ocasiones anteriores, cuando lo hemos leído, cuando hemos recibido mensajes que se enfocan en aquel capítulo 11 de Hebreos, una de las características que podemos nosotros extraer de allí es que todos ellos, a través de la fe, permanecieron firmes, fueron constantes en su llamamiento, en su camino. Tuvieron dificultades como nosotros las tenemos hoy en día. Algunos tuvieron las dificultades de una índole, otros de otra índole, dependiendo de cuál fuera el propósito de Dios con cada uno de ellos. De igual forma sucede con nosotros. Nosotros tenemos también dificultades, cada uno de nosotros de manera particular, dependiendo de cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Algunos tenemos dificultades de salud, otros tenemos dificultades económicas, otros tenemos dificultades familiares, otros tenemos dificultades laborales, diferentes tipos de situaciones, de pruebas, de dificultades, de acuerdo al propósito, al plan de Dios con cada uno de nosotros, a lo que Él quiere forjar en cada uno de nosotros. Pero de manera transversal, en todos nosotros, en todo el pueblo de Dios,
desde Abel hasta el último que sea sellado con el Espíritu Santo de Dios, Dios espera y Dios quiere que todos nosotros seamos personas constantes, seamos personas que no nos dejamos derribar, no nos dejamos desanimar de las adversidades, de las dificultades, de los desafíos, de los problemas, de los inconvenientes, sino que permanecemos firmes, permanecemos constantes en este camino, haciendo nuestra parte, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, agradando a Dios, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos llama a eso, a que sea cual sea nuestra situación, seamos constantes. Y también se puede dar el caso de, volviendo al versículo 8, donde leíamos que el hombre doble ánimo, también se puede dar el caso de que Dios permita que nos lleguen bendiciones o que nos lleguen condiciones abundantes, que nos llegue alguna herencia, que nos llegue algún trabajo en el que podamos ganar mucho dinero o que podamos tener abundancia de bienes. Dios puede permitir también eso en nuestra vida. Vamos a seguir constantes en nuestro camino o nos vamos a dejar distraer de todos esos bienes, abundancia de bienes materiales. Entonces también Dios puede llegar a permitir eso en algunos casos a algunas personas de su pueblo para probar si vamos a permanecer constantes, firmes en este llamamiento, en este camino, o si nos vamos a dejar llevar de las distracciones, de los bienes materiales y de todo eso. Y ahí es donde nos volvemos personas de doble ánimo, porque pasamos toda la semana, de domingo a viernes, enfocados en nuestros bienes, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en lo próspero que nos está yendo. Y llega el sábado y nos acordamos, claro, hay que asistir allí a la Santa Convocación, hay que ir muy puntuales a los servicios y estar allí con los hermanos, y vuelve y estoy allí casi que en la Santa Convocación pensando en lo que voy a hacer por la noche o mañana. Entonces, realmente nosotros debemos siempre tener esa conciencia y revisar de que no nos estemos distrayendo o de que no nos estemos volviendo inconstantes en este camino, en este llamamiento de nuestro Dios, sea cual sea nuestra condición. Vayamos al libro de los Hechos, por favor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí donde vemos esta palabra en el versículo 42, perseveraban, se refiere a que eran constantes, a que ellos permanecían constantes en la doctrina de los apóstoles, es decir, estudiando, permanecían constantes. La constancia, el que yo sea una persona constante en este llamamiento, en este camino de Dios, tiene que ver mucho con mi rutina, con mis hábitos, con lo que yo haga con mi tiempo, con mi vida. Si yo desarrollo en mi vida el hábito de estudiar la palabra de Dios todos los días, no solo leerla, sino también estudiarla cada día, entonces va a ser más fácil que yo permanezca constante en ello, porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a partir de esos hábitos, de esas rutinas, de esas actividades que yo me acostumbre, me habitúe a hacer diariamente. Entonces, si yo
Cada día aparto el tiempo, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día, en la medida de lo posible, a estudiar la palabra de Dios, enfocado en ella, sin distraerme en el celular, sin distraerme en el computador, sin distraerme en el televisor, sin distraerme con otras cosas. Si yo aparto ese tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios, voy a desarrollar esa capacidad de ser constante en ello. Y van a venir dificultades, van a venir problemas que nos distraen la atención, que nos acaparan allí la atención, pero como ya he desarrollado en mí ese hábito, esa rutina, esa continuidad en el estudio, tanto mi mente como mi cuerpo van a pedir eso, porque ya se volvió algo que hace parte de mi vida. Entonces va a ser más fácil ser constante aún en las dificultades. Por eso también la palabra de Dios allí en Hebreos nos exhorta y nos dice, por favor, exhortemos a los hermanos a que no dejen de congregarse, a que no falten a la santa convocación, a los servicios, porque es una forma de permanecer constantes en la confraternidad, constantes en presentarnos delante de Dios, en cumplir ese mandamiento de Dios, en estar allí para ser renovados, limpiados por la palabra de Dios y renovados en esa mente, en ese conocimiento de nuestro Dios cada sábado. Entonces miremos que nuestra vida, nuestro cuerpo se compone de esas actividades, de esas rutinas, de eso que nosotros vamos permitiendo, vamos forjando en nuestra vida que nos van a permitir ser constantes. Y aquí la escritura nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudiándola, analizándola, escudriñándola, poniéndola por obra, en la comunión unos con otros. También es algo, a veces nos dejamos enfriar con respecto a la comunión unos con otros. Por diversas circunstancias nos dejamos enfriar, por las múltiples ocupaciones, por alguna diferencia, porque nos da pena, por algún ataque del adversario también. A veces el adversario ataca de algunas formas que uno trata como de sumergirse en uno mismo, de quedarse uno allí como en casa o de aislarse uno. Hay veces pasan ese tipo de circunstancias, pero se requiere esa constancia, se requiere esa firmeza. Es algo que Dios nos manda a hacer. Perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, partimiento del pan y de las oraciones. Entonces, no dejemos de hacer estas cosas. Aprovechemos las oportunidades, compartamos, seamos constantes en ello, porque son cosas buenas, son cosas para bien. Y siempre va a haber dificultades, siempre va a haber situaciones que busquen alejarnos, que busquen ponernos obstáculos. Pero bien lo dice esa conocida frase, el que quiere, puede, el que quiere, busca cómo, busca los medios, busca la forma, porque quiere. Entonces, también, si queremos ser constantes, si queremos llegar a la meta, si queremos vencer en este camino, pues tenemos que buscar las formas de permanecer en él y de seguir avanzando. Veamos también en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todas estas cosas busca el adversario que dejemos de hacerlas, que nos desanimemos, que nos alejemos. Y cuando ya son un hábito, cuando ya son una rutina, cuando ya son parte de nuestra vida,
y dejamos de hacerlas, pues ya empezamos ahí a ser inconstantes, a ser de doble ánimo. Hemos perdido fuerza en nuestro interior. Entonces son muchas las escrituras a lo largo de la palabra de Dios que nos exhortan, nos recuerdan que permanezcamos firmes, que permanezcamos constantes, que no dejemos que las cosas se salgan de rumbo, salgan de camino, que no dejemos de hacer lo que debemos estar haciendo, hacer el bien. Y aquí específicamente nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que seamos verdaderamente constantes en la oración. Y eso requiere un esfuerzo, ser constantes en la oración. A veces puede haber distracciones, a veces no tenemos el ánimo, no tenemos la voluntad, pero Dios nos llama a que seamos constantes en la oración, constantes en el estudio de su palabra, constantes en guardar la ley de Dios cada día, constantes en buscar a Dios, buscarlo a Él y permanecer, como leíamos ahora, con fe, firmes en todo lo que le pidamos a Dios, porque también de eso se trata, constantes en la oración. También se refiere a que si estamos pidiendo algo a Dios, seamos constantes en ello, pidiéndoselo a Dios, mostrándole por qué lo necesitamos, mostrándole que necesitamos de Él, de su ayuda, de su solución, de toda su sabiduría, de todo lo que Él nos ha prometido a nosotros. Entonces, seamos constantes en la oración y preguntémonos también, ¿soy constante en la oración actualmente? Y ser constante en la oración, pues ser no solamente estar allí de rodillas delante de Dios mañana, tarde y noche, sino que nuestra mente verdaderamente se enfoque en Dios, verdaderamente sí tengamos ese momento de comunión, de comunicación con Dios, ese momento en el que nos alejamos, nos aislamos, nos distanciamos de todo lo que rodea nuestra mente, de todo lo que pasa por nuestra mente a nuestro alrededor y nos vamos allí a esa presencia de nuestro Dios. Todo eso es ser constantes en la oración. Que la oración no se vuelva mecánica, no se vuelva rutinario, sino que realmente sí seamos constantes en hacerla de manera eficaz, de manera inteligente, de manera consciente, sintiéndola y estando allí presentes en esa presencia de nuestro Dios. Vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 9 y 10. Allí leemos, y dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Imaginemos esa multitud allí apeñuscándose encima del Señor y bregándole a tocar y todos bregándole a tocarlo a él allí para ser sanos. Entonces se vuelve algo imaginable, se podía producir una estampida fácilmente, se podía producir allí una situación que ponía en peligro la integridad física de nuestro Señor Jesucristo y de otras personas que estaban allí presentes. Quiero llamar su atención al versículo 9, donde leíamos, y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca. Estas dos palabras, siempre lista, también vienen de esa palabra original que significa ser constantes. Entonces, ¿qué significa cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que le tuviesen siempre lista la barca? ¿Qué implicaba eso para sus discípulos?
que tenían que tener la barca a mano, ahí, que nuestro Señor Jesucristo pudiera dar el paso, 2, 3 pasos y subirse a la barca. Tenía que ser algo inmediato. Ellos tenían que adelantarse. A medida que fuera llegando la gente, ellos tener ya por adelantado la barca, saber cómo iba a prepararle ahí el espacio para que nuestro Señor Jesucristo subiera a la barca. Entonces, una persona constante, si vamos también allí a la palabra original, es una persona que siempre también debe estar lista, debe estar preparada para lo que se pueda presentar. Allí se podía presentar, nuestro Señor Jesucristo estaba evitando lo que decíamos allí, que porque había, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, lo podían tumbar, le podían de pronto ahí hacer algún golpe o alguna afectación a nuestro Señor Jesucristo, las personas también se podían afectar. Entonces él estaba evitando, adelantándose a una posible situación inconveniente que le afectara su salud, su ministerio, su trabajo, que le afectara muchas cosas, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene esa capacidad desarrollada de ser constante también es una persona que está lista, que se adelanta, que se anticipa a las situaciones, a los inconvenientes, a los problemas que pueda haber. Entonces, una persona constante no solamente está pendiente o no solamente afronta las dificultades, los problemas que hay y permanece firme, sino que también tiene esa mentalidad de estar siempre listo para lo que pueda suceder y que no le vaya a afectar su constancia. Si volvemos, por ejemplo, a lo que leíamos ahora, de que esas como 3,000 personas que fueron bautizadas allí en Hechos en el capítulo 2, estaban ellos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si volvemos a eso, que también es una instrucción para nosotros, nosotros debemos también siempre prever que si tengamos ese tiempo disponible, organizar nuestro tiempo del día, organizar nuestras actividades del día, para prever de que si tengamos ese tiempo disponible para estudiar esa palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios, que si tengamos el tiempo disponible para orar. Nos lo han dicho muchas veces. Si me acuesto tarde en la noche, pues al otro día me va a ser más difícil levantarme temprano a orar, a presentarme delante de Dios. Me voy a levantar cansado, con el sueño alterado, con un poco de ciclos que tiene el cuerpo durante la noche afectados. Entonces, todo eso también tiene que ver con que seamos constantes, en que también estemos siempre listos, siempre anticipados, siempre adelantados para prever situaciones que nos puedan afectar en nuestro trabajo, en lo que debemos estar haciendo cada día con nuestra vida para llegar hacia el reino. Y también eso lo aprovecha el adversario. A muchos de nosotros nos puede haber pasado que algún día nos levantamos ya tarde, como decimos, nos cogió el día o ya nos levantamos con el tiempo insuficiente y entonces hacemos una oración corta o muchas veces ni la alcanzamos de hacer y salimos a todas nuestras actividades. ¿Y cómo va a ser un día de esos en el que no nos presentamos primeramente delante de Dios con suficiente tiempo y con la concentración y el enfoque que se necesita? ¿Cómo va a ser un día de esos en el que no entramos primeramente en esa presencia de Dios? ¿Qué tipo de día va a ser? Y son días que aprovecha el adversario para atacarnos, para empezar a envolvernos, para empezar a involucrarnos en sus caminos. Entonces tengamos también eso muy presente, hermanos, que para ser constantes tenemos también que ser personas siempre listas, como lo acabamos de ver, que se anticipan, que se programan, que se organizan, como también nos lo enseñaba el señor Jorge Schaubel en su sermoncillo, que hacen presupuestos, que presupuestan, que planifican, que organizan todo lo que se requiere para una actividad, un día, una semana, una fiesta, para todo lo que viene adelante. Veamos también, volvamos allí al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10,
en Hechos capítulo 10, versículo 7. Hechos capítulo 10, versículos 7 al 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, aquí en el versículo 7, al final del versículo 7, leemos, y a un devoto soldado de los que le asistían. Esta palabra asistían también viene de esa palabra original de ser constantes, de permanecer firmes. Entonces, una persona constante es una persona que también está allí dispuesta a asistir, a apoyar, a ayudar. Ese tipo de constancia es la que busca Dios que cada uno de nosotros tenga. Que seamos personas también que tengamos esa disposición y que no dependa si esta persona me ha hecho bien o no me ha hecho bien, si tengo el ánimo, si no tengo el ánimo, si las cosas van bien en mi vida o no van bien en mi vida, que no dependa de eso. Nuestra constancia tiene que ser a prueba de obstáculos, de situaciones difíciles, tiene que ser a prueba de todo eso nuestra constancia. Debemos permanecer firmes, así como decía allí, y a un devoto soldado de los que le asistían. Devoto soldado, ¿qué significa un devoto soldado? Es una persona que está allí firme, una persona que cumple su deber, una persona que le es leal a su maestro, a su jefe en este caso, a su señor. Entonces, todo eso hace parte de que seamos personas constantes. Y eso es lo que debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy en día y actualmente estos tiempos son tiempos también de muchas dificultades para la iglesia de Dios, de muchas situaciones en todos los países, en todas las congregaciones, cada uno a su manera, cada uno en su situación particular. Y se requiere de nosotros que tengamos esa mentalidad de permanecer constantes, de no dejarnos arrastrar de los problemas, del desánimo, de las dificultades, de esas diversas circunstancias que nos presenten. Un problema de salud, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema laboral, un problema económico, un problema con mis vecinos. Cualquier situación que se presente, nosotros debemos tener esa mentalidad de que es una situación que tenemos que afrontar, que tenemos que resolver, pero que sea cual sea la situación, las circunstancias, no debe afectar mi compromiso en seguir en este camino, en permanecer fiel, en permanecer firme a mi Señor, en seguir obedeciendo a mi Señor y resolviendo eso. No quiere decir solamente, no, yo estoy aquí en este camino y hago lo que tengo que hacer y ya las demás cosas que se caigan o que pase lo que sea con ellos. No, también tenemos la obligación, la responsabilidad de afrontarlas, de mirar qué tengo que mejorar yo de mi comportamiento, de mi vida, de mi forma de ser para que se puedan solucionar los problemas, pero también no descuidar mi compromiso con Dios, mi camino hacia adelante. Las dos cosas tienen que ir juntas, porque siempre tenemos cosas que aprender, que mejorar en nuestra vida, que corregir para que podamos seguir avanzando en este camino. Entonces, aquí en este versículo 8, también la escritura nos trae a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Entonces, Cornelio llamó a aquellas personas que sabían que le iban a cumplir la misión, que iban a ser constantes en su labor, que iban a llevar a cabo la misión. Se iban a encontrar dificultades, tal vez,
situaciones que no sabían cómo resolver, tal vez, pero él sabía que esas personas que él llamó y que envió allá a Jope iban a cumplir su misión. Eran personas constantes, firmes, que permanecían decididas. Veamos en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa esperanza, esa constancia en la esperanza, es la que debe haber también en nosotros. Cuando somos constantes en esa esperanza, no nos desaniman los ataques del adversario, las pruebas, las situaciones que presenten, no nos van a desanimar porque somos constantes en la esperanza, pero mantiene viva esa esperanza de Dios dentro de nosotros. Y volviendo a lo que hablábamos hace un momento de los casos de los ejemplos que Dios puso allí en Hebreos en el capítulo 11, todos ellos fueron constantes en la esperanza. Abraham esperaba esa Jerusalén celestial, esa ciudad celestial y eterna. Todos ellos esperaban, eran constantes en su esperanza. A Israel le tocó pasar por épocas de hambre, por épocas también que lo perseguía su hermano Esaú. A todos ellos que se mencionan allí, pasaron por dificultades al igual que nosotros, pero permanecieron firmes, constantes en esa esperanza. Y eso es lo que nos debe alentar y animar a nosotros. No es algo fácil, no lo fue para ellos, ni lo es para nosotros hoy en día. Pero no podemos permitir que el desánimo se apodere de nosotros. No podemos permitir que el adversario nos gane ventaja. El adversario empieza allí a mandar sus ondas invisibles hacia nuestra mente, a decirnos, este camino es muy difícil, te han dejado solo, nadie te llama, nadie te busca, aquí quizás nadie se preocupa por ti, o este camino no tiene ninguna recompensa, o este camino no va a ningún lado. Cualquier cantidad de pensamientos que el adversario puede estar o haber influido, puede estar influyendo o haber influido en nosotros para desanimarnos, para que entremos en depresión, para que entremos en desánimo, para que entremos en rebeldía. También puede darse ese caso, que entremos nosotros en rebeldía al perder nuestra constancia. Y otra de las definiciones de ser constante es permanecer humilde. Otra de las definiciones de una persona constante es una persona que permanece humilde. Entonces también a veces el adversario nos puede atacar con orgullo, nos puede atacar con soberbia el adversario, o sacarla de nuestro interior si hay todavía allí en nuestro interior, para que nosotros seamos inconstantes, para que nosotros empecemos a tener ese doble ánimo, empecemos a creernos superiores en cualquier situación, en cualquier aspecto, en cualquier punto de nuestra vida o de nuestra interacción con los demás, y empecemos nosotros a ceder, a bajar y a perder nuestro enfoque, nuestra constancia en la esperanza. Entonces tengamos eso allí muy presente, que seamos también constantes en la esperanza. Y somos constantes en la esperanza. Una persona constante también es una persona que está allí día tras día, firme, caminando, avanzando. Eso, si nos podemos a revisarlo con lo que Dios nos dice allí en Deuteronomio y en tantas escrituras donde nos dice, y repetirás estas palabras a tus hijos, y las repetirás en el camino, y las repetirás cuando te levantes, y las repetirás cuando te acuestes. ¿Para qué? Para mantener viva esa esperanza, para mantener viva
esa misión, ese compromiso nuestro con Dios para permanecer constantes. Todas esas veces que Dios nos dice en su palabra, que la recordemos, que la repitamos, que hablemos de ella. ¿Para qué? Para que permanezca viva en nosotros esa esperanza, para que seamos constantes en esa esperanza y mantengamos viva esa misión nuestra y ese compromiso nuestro con Dios y a lo que nosotros realmente nos comprometimos con Dios. Entonces tengamos eso muy presente y Dios nos va mostrando por qué. Hay veces uno podría decir, bueno, ¿para qué tengo que repetir eso todos los días? ¿O qué es esto de repetir todos los días los mandamientos, de repetir todos los días las palabras de Dios, lo que aprendí el sábado, lo que me enseñaron el sábado? ¿Por qué lo tengo que repetir todos los días? Para permanecer constantes en la esperanza, para mantener viva esa esperanza en nuestro interior y que nos dé esa fuerza que necesitamos para seguir avanzando, aún con los ataques del adversario, aún con los problemas, aún con tantas situaciones que nos afectan emocionalmente, permanecer constantes en este camino y en este llamamiento. Entonces, pasemos por favor a Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, donde nos habla de la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo se la está explicando, una parábola que gracias a Dios también nuestros ministros y pastores nos la han explicado. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y versículo 11 hasta el 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí esta palabra perseverancia se refiere a los que dan fruto con constancia. O sea, también se remite a esa palabra original de ser constantes. Entonces, un componente para nosotros poder llegar a perseverar es ser personas constantes. Es una de los pilares o de lo que nos permite perseverar, ser personas constantes. Pero para poder perseverar, primero tenemos que desarrollar el ser constantes en nuestra vida, en lo que debemos estar haciendo, en nuestra responsabilidad, en nuestro trabajo, en nuestra función, en todo lo que nos comprometemos. A veces también sucede en el matrimonio. Somos novios, nos casamos, y una vez nos casamos, dejamos perder buenos hábitos, buenas actividades, cosas hermosas, palabras hermosas, actividades, regalos. Perdemos la constancia en eso que había forjado esa relación, la había enriquecido. Nos volvimos de doble ánimo en el matrimonio, porque dejamos perder eso y se empieza a debilitar el matrimonio. Apenas empezando o en ciertos momentos del matrimonio se debilita porque dejamos de ser constantes en las cosas buenas, en las cosas bonitas, en las cosas que enriquecen el matrimonio, que lo fortalecen, que mantienen viva y avivan esa llama del amor allí en el matrimonio. Entonces también los casados, revisemos eso, revisemos si estamos siendo constantes en las cosas buenas, que no hayamos perdido o dejado perder esas cosas buenas que hacíamos de novios o que hacíamos cuando empezó el matrimonio, que hacíamos y que forjaron esa relación y ese compromiso inicial. Entonces aquí
Dios nos dice, ¿quiénes fueron los que permanecieron constantes? ¿Quiénes fueron los que permanecieron firmes en el camino de todos estos que leemos? Los del versículo 15, los que con corazón bueno y recto, sin dobles ánimos, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, la estudian, la escudriñan, la ponen por obra y dan fruto con perseverancia o con constancia, es la palabra original. Dan fruto con constancia, o sea, permanecen firmes allí, insistentes, consistentes esfuerzo. Requiere un esfuerzo para dar ese fruto en este camino. Y una persona que no es constante son todos los que leímos allí, que vienen los afanes, las riquezas, los placeres, vienen las pruebas. Son personas inconstantes, personas de doble ánimo, que hemos visto un buen número de personas que vienen a la iglesia, vienen a este camino, porque la palabra empieza a entrar en su corazón, Dios les permite entender, pero no tienen esa voluntad para ser constantes, para permanecer firmes, para esforzarse, para seguir este camino con el sacrificio, con el esfuerzo, con la dedicación que se requiere y terminan volviéndose a apartar, terminan retirándose de la iglesia, terminan alejándose, terminan distanciándose y sacando muchas excusas o muchas razones, o en fin, dicen, no, ustedes están equivocados o ese camino es muy difícil, en fin, tantas razones que puede llegar a dar una persona. Entonces también tengamos eso allí muy presente. Veamos en Colosenses, en el capítulo 1, en la epístola a los Colosenses, vayamos a el capítulo 1, versículos 9 al 11. Epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y longanimidad. Ustedes se preguntarán, bueno, aquí dónde está la constancia, dónde está lo que estamos hablando en este mensaje. Está allí al finalizar el versículo 11, donde leemos, para toda paciencia y longanimidad. Cuando está hablando allí de esa palabra paciencia, nos está hablando de ser constantes. Entonces miremos que la palabra paciencia no solamente implica soportar con buen ánimo, soportar con optimismo, con positivismo, sino que también la paciencia implica ser constantes. Y lo mismo la longanimidad. La longanimidad sabemos que es la constancia de ánimo en la adversidad, la longanimidad. Entonces se habla allí de una constancia, de que mi ánimo, a pesar de los problemas, que nos caigan 10, 15, 20, 30, 50 problemas, a pesar de los problemas, que mi ánimo no se decaiga hasta el punto en el que ya pierda mi constancia, pierda mi capacidad de seguir constante en el camino. Entonces, para toda paciencia y longanimidad. Si yo soy una persona paciente o pretendo ser una persona paciente, o las demás personas dicen, es que él es una persona muy paciente, pues debo ser una persona que soy constante en eso. No solamente soy paciente una vez y soporto el problema o el defecto de la persona una vez, sino que soy constante en eso, en ser paciente. La paciencia es en el tiempo, es continua, no es una sola vez y ya tuve paciencia y ya entonces soy paciente, sino que en el tiempo, es continua, es constante esa paciencia.
La paciencia tiene que ver con soportar constantemente y la longanimidad tiene que ver con ser constantes en el ánimo, en ese optimismo, en ese positivismo, en esa esperanza, aún en la adversidad. Entonces tengamos eso nosotros allí muy presente. Vayamos a Proverbios en el capítulo 24. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 24 y versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Eso es una persona constante. Todos caemos, todos cometemos errores, todos fallamos, todos cometemos pecados, transgredimos la ley de Dios. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque es una persona constante. Fallé, me equivoqué, lo reconozco, pido perdón y me levanto. Cambio, mejoro, corrijo y sigo adelante. Eso hace el justo, el que va a heredar esta tierra y el que va a recibir el reino de Dios, la vida eterna, el carácter de Dios. Entonces, tengamos eso muy presente. 7 veces cae el justo. Caemos muchas veces, fallamos muchas veces, pero vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. No nos quedemos allá abajo. No nos quedemos caídos. Levantémonos y sigamos adelante. Recompongamos el camino, corrijamos, reconozcamos nuestra falta, pidamos perdón y sigamos adelante. Vayamos a Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya saben dónde está la palabra constancia, ya saben dónde está implicada, involucrada la capacidad de ser constantes. Está allí en paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que también nos han explicado que significa mi mandamiento de perseverar, de permanecer firme, de ser constante en este camino, en este llamamiento, en el hacer bien, en el obedecer a Dios, en el permanecer fieles al pacto que Dios nos ha hecho. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba. Y esa palabra, esa instrucción de Dios, de que seamos constantes, de que permanezcamos firmes en los tiempos y los malos tiempos, la enfermedad, la salud, la abundancia, la escasez. Involucra cualquier circunstancia que estemos viviendo ahora o que vayamos a vivir en el futuro. Permanecer siempre constantes, firmes, con positivismo, con ánimo, con esa fuerza en nuestro interior, sabiendo para dónde vamos, lo que debemos hacer, qué nos espera, quién está con nosotros, que es Dios. Vayamos a primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que permanecer firmes y constantes. Es un requisito para poder ser vencedores, para poder llegar hasta el final, a la meta de cada uno de nosotros. Si no somos constantes, no vamos a llegar. Nos va a pasar lo que decía el apóstol Santiago allí en su epístola,
que vamos a ser como las ondas del mar, que nos llevan de un lado para otro, de una iglesia para otra, de un camino para otro, de una forma de vida para otra. Eso va a ser la vida y es la vida de una persona inconstante y no va a llegar a donde debe llegar. Como también hay otra frase muy conocida, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo. Nuestra constante es seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando nuestro carácter, seguir siendo más serviciales, seguir siendo más celosos en guardar la ley de Dios, seguir siendo más fieles al pacto de Dios, seguir creciendo en todos esos aspectos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el trabajo que nosotros hagamos, estemos en problemas o no estemos en problemas, no es en vano todo ese trabajo que nosotros hagamos. Y en Hebreos, en el capítulo 10, epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Porque os es necesaria la paciencia, la constancia allí en este camino, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, con fe, con esa constancia en la esperanza, tenemos que seguir adelante en este camino. Para finalizar, quiero compartirles unas palabras que compartí aquí en la congregación de Medellín hace 8 días, de un escrito que enviaba el señor Armstrong a algunas personas cuando se bautizaban hace ya un buen tiempo, un buen número de años. Quiero compartirles algunos apartes. Dice así: usted ha dejado atrás el camino fácil, la senda ancha, por la que muchos van y que conduce a la destrucción. Dejó el camino ancho y emprendió la marcha por la senda estrecha, pedregosa, escarpada, dura y difícil, que muy poca gente en este mundo está dispuesta a seguir, pero que conduce al éxito, a la productividad, a la felicidad, al gozo y a la vida eterna. No es algo que vendrá fácilmente. Todas sus tentaciones, pruebas, persecuciones y dificultades vendrán de otras personas o del diablo o de las consecuencias del pecado. Esto es, de las violaciones a las leyes de Dios. Debe recordar que tiene que seguir viviendo en un mundo que está organizado sin tener en cuenta las leyes de Dios. Un mundo gobernado por el engaño de Satanás y según los impulsos del orgullo y la vanidad, de los deseos erróneos de la carne, la codicia y la saña de la naturaleza humana. Si usted aún fuera de este mundo, el mundo lo amaría. Pero por haber renunciado a este mundo y sus caminos y no ser más de él, el mundo lo odiará, lo perseguirá y se volverá en contra de usted, así como odió y persiguió a su Salvador antes que a usted. Jesús dijo: mi paz os doy. También dijo: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo y lo dejó, quedó consignado en Juan en el capítulo 14 y en el capítulo 16. Usted tendrá aflicciones, pruebas, dificultades aún más que antes. No obstante, si confía en el Eterno, Él lo librará de todas ellas. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, ¿por qué todo esto? Porque Dios lo ha llamado a usted para que le entregue su vida, para que ponga su vida en sus manos, para que Él pueda transformarlos
transformarlo en un carácter perfecto, santo y justo. Dios es creador. Y si usted aprende cada lección de fe y tiene paciencia o constancia, sabrá que será librado de todos los problemas que sobrevengan. Dios ha prometido librarlo de todas las pruebas con la condición de que usted le obedezca y confíe en Él. Usted ahora es un hijo de Dios verdaderamente engendrado por Él, de manera semejante a como fue engendrado por su Padre humano. Entonces, hermanos, este camino en el que nosotros estamos, como lo acabamos de leer, es un camino de muchas dificultades, es un camino que no es el camino de este mundo, es el camino de Dios. Es un camino que requiere que tengamos fe, que seamos fuertes, que estemos entregados a Dios, que caminemos con Él cada día. Y es un camino en el cual nosotros debemos desarrollar esa capacidad de ser constantes para que podamos llegar al final. Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros esa capacidad de permanecer firmes, de permanecer constantes, creciendo en el Señor hasta llegar a esa meta que Dios tiene para cada uno de nosotros.